Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver un poco más de User Interfaces y de inputs. Estamos revisando Meralda y vamos a trabajar con una interfaz de demo, ¿no? Si han visto los otros videos, van a ver que tenemos este User Interface demo, ¿no? Y que tenía este de aquí de formularios, ¿no? Y ahí hemos creado dos inputs en un grupo de inputs, ¿no? Eh, Esta es la interfaz, la user interface de pruebas, de demo de inputs. Entonces, todas las user interface tienen este método, que lo que hace este método es, lo que debería hacer es ejecutar un output para dentro de el espacio de la interfaz, ¿no? Si yo pongo acá lo que sea, ¿no? ¿No? Esto aparece en el área que le corresponde. También podemos declarar ciertos métodos, podemos configurar la user interface para no tener todo este aparato que la rodea, que es común para todas, ¿no? Pero eso no es parte de lo que vamos a ver hoy. Acá podríamos directamente incluir un archivo, por ejemplo, con un formulario en HTML. A mí esa opción no me gusta mucho por varios motivos. Eh, Primero porque si queremos trabajar con un sitio multilingüe, eh, vamos a tener que estar manejando en medio del HTML este tipo de este tipo de declaraciones de mensajes para el usuario, ¿no? Además, los valores eh, del formulario vamos a tener que ingresarlos variable por variable. Y recuerden que Meralda ha sido creado a lo largo de los años eh, por la necesidad de agilizar el trabajo. Entonces, claro, es posible que al principio les parezca difícil aprender todos los métodos y es más fácil simplemente hacer un include a un formulario HTML, pero a la larga van a ver que esta metodología es más conveniente. Entonces, eh, lo primero que quiero mostrarles es esto. Acá creamos un contenedor de HTML. Este método no solo crea un contenedor, sino que es un método propio de las sub-user interfaces que crea un contenedor HTML, pero además le da un ID que permite que esa interfaz lo reconozca. El lado client-side en Java script de la interfaz lo reconozca para no cometer el error de tener dos cosas con el mismo ID, por ejemplo. Eh, entonces, si vemos esto, ¿qué es lo que me crea? Me crea un objeto con este class, que es un contenedor HTML del tipo div. Y le pone automáticamente, estamos viendo ahora el class principal, o sea, el class padre, el que extiende en todas las user interfaces, ¿no?
automáticamente le señala que su atributo ID va a ser container, eh, pero va a estar, va a tener un prefijo que corresponde a esta user interface. Por lo tanto, va a ser fácilmente reconocible. Y además, en el lado client-side, las user interface tienen un método, ¿no?, para obtener sus objetos HTML con sus prefijos. Este módulo, este class lo pueden revisar. Básicamente uno le da un tag name, ¿no? Puedes agregarle eventos, ponerle atributos, agregarle clases. Bueno, aquí tiene métodos para ver si es visible o no. Ponerle estilos, qué sé yo. Y al final lo que te genera básicamente es un tag HTML. Y este puede tener a su vez otros como él adentro. Entonces eso te permite anidar objetos HTML con mucha facilidad, ¿no? También, esto creo que en algún momento lo he dicho antes, ¿no? Me pasaba mucho que cuando yo escribía directamente acá, ¿no? Por ejemplo, echo div, ¿no? Había aquí un div, le ponía aquí un class, luego lo cerraba por acá, y luego acá le ponía otra cosa, otro div, digamos, aquí con un título, luego acá hacía el eco del título, y luego tenía que cerrar este, ¿no? Ahí la cosa empezaba a ponerse confusa. La otra opción era incluir un archivo HTML, pero también se ponía más confusa, sino era más trabajo empezar a meterle las variables PHP dentro de HTML, ¿no? Y entonces esta manera de trabajar con los HTMLs pues, al final resultó mucho más apropiada. Y vamos a hacer un video exclusivo sobre eso. Vamos a ver el efecto de esto, ¿no? Si yo aquí me equivocaba, tenía que estar contando, por ejemplo, ¿no? Ya este cierra este cierra este. Se perdía mucho tiempo en eso. Y entonces creamos esta cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí el container, yo le puedo decir cualquier cosa, elemento, ¿no? Container add con element. Me crea automáticamente otro como él. Y además ya está dentro. Y a ese le puedo decir add cont. No, es más, le puedo decir igual add cont element. Y a este le puedo decir add class título. Ese class no existe, es un class, ese es el class del estilo, ¿no? Del estilo del HTML, ¿no? Y luego al le digo add cont, aquí le agrego automáticamente, como yo acá le estoy diciendo a mi container que genere su output, que imprima su output, automáticamente me va a
incluir todo lo que le acabo de agregar acá. Si observamos el resultado de esto, es que tenemos el class con título y con el contenido título, que está dentro de un div, y que está dentro de este contenedor que tiene el código, como ID tiene el código de la user interface y container. Pero además vemos que dentro de este existe este de acá. ¿Y este cómo es que ha llegado a ser declarado aquí? Este método es similar a este, pero acá yo le puedo poner, en este siempre se va a llamar container. Aquí yo le puedo poner un ID, que en realidad es un ID al que me puedo referir porque va a tener el prefijo de la user interface. Entonces creo este elemento y luego lo meto dentro del container. Y al hacer eso, también podemos hacerlo así. Yo puedo crear uno nuevo de estos. ¿No? Y lo tengo que colocar dentro de algo, ¿no? Si lo agrego dentro del primer E que está dentro del container, este método addConst puede tener un texto o puede tener objetos, un objeto como este. Como ven, aquí está. Entonces, bueno, eso ha sido una breve explicación sobre estos contenedores HTML. Creo que vamos a seguir el video hablando de la user interface en un siguiente episodio para que quede este como una pequeña introducción a estos contenedores. Acá, para cerrar el tema de estos contenedores, ¿no? Estos contenedores que tienen un ID que son referidos, que son creados por la user interface, acá, y esto sí lo vamos a explicar más a fondo en el siguiente video, pero acá lo que estoy creando es un contenedor de algo que se va a ejecutar en JavaScript cuando el documento haya sido cargado. Acá yo inicializo las variables de la user interface. La user interface ya ha sido declarada, la hemos declarado acá. Esto de acá es un método que se ejecuta antes de ejecutar la user interface, y lo que hacemos es obtener el manejador de JavaScript de la main interface y le agregamos todo lo que esta user interface necesita, y además le agregamos un ítem especial que es la declaración. Entonces esta variable ya existe. ¿Y cuál es el efecto de esto? Si nosotros vemos acá, ha agregado todo lo que necesita esta user interface en particular, y acá se ha declarado a sí misma con una serie de parámetros que son por defecto. Luego más adelante, esto es gracias a lo que sucede acá, ¿no? Y luego más adelante hemos creado esto, que lo podemos ver aquí. Aquí lo que hacemos es que se ejecuta esta función,
llamando a esta interfaz que ha sido declarada aquí arriba, inicializándola con más parámetros. Por ahora solamente tiene estos parámetros que le indican cuáles son los objetos HTML que tiene dentro. Luego, y esto lo hemos hecho así para simplificar, pero más adelante vamos a hacerlo distinto. Luego acá hay una variable local dentro de esta función que es un input group. Todo esto, este grupo de inputs que tiene hijos, ¿no? Es declarado acá. Yo creo un objeto de este tipo. Este tiene métodos para crearle hijos y cada uno se le puede definir propiedades, como la etiqueta LBL, ¿no? Y aquí lo que estoy diciendo es que esto de acá me lo bote como un valor JS, y lo que va a hacer es justamente generar todo este código JavaScript, ¿no? Y luego este tiene un método en JavaScript que es append to container, y aquí le tenemos que pasar un contenedor. Y el contenedor es de esta user interface obtener el elemento de la user interface que tenga este código, este ID, pero por supuesto antes con este prefijo, ¿no? Que es el prefijo que le corresponde a esta user interface. Entonces así es como él dentro, si lo ven acá, dentro de este div, ven que está vacío, ¿no? Él crea todos los inputs que han sido declarados acá. Y si eso es el código fuente de la página, ¿no? Es decir, aquí no se ha ejecutado ningún JavaScript, pero si lo inspeccionamos de esta manera, vamos a ver que este ya no está vacío. Se han creado todo lo necesario, y esto ha sido a nivel de client-side en JavaScript. Se ha creado todo lo necesario para tener estos inputs acá. Entonces, vamos a hablar más de los inputs en el siguiente video, pero esto ha servido para mostrarles la funcionalidad de estos contenedores de HTML que se pueden anidar y a los que se les puede meter texto o otros contenedores HTML. Y también vamos a ver que hay algunos templates como paneles, alertas, cosas de Bootstrap que tienen sus manejadores Esmeralda para crearlos con facilidad, y utilizan esos mismos clases. Eso será en otro video. Muy bien, hasta la próxima.